Bueno, entonces, como les estaba contando Juanjo, estamos pues como en una serie de Skill Ups donde pues la idea es contarles a ustedes acerca de ciertas doctrinas o ciertas áreas de conocimiento en las que somos muy buenos dentro de Future, y específicamente hoy les venimos a hablar desde la parte de UX con todo el tema del valor oculto del diseño estratégico. Esta es una charla que se basa mucho en la experiencia que hemos tenido trabajando con equipos distribuidos, o al menos que quiero compartir con esas personas que de pronto no tienen como tanto conocimiento, de pronto están iniciando o que de pronto ya llevan trabajando cierto tiempo con toda la parte de UX, pero pues quieren seguir perfeccionando su labor. Entonces esto es como una invitación a que abramos un poquito más la mente y los ojos, porque el diseño no solamente es pintar pantalla, diseñar bonito, que una aplicación sea usable, sino que va muchísimo más allá y ya les voy a contar por qué. Antes que nada, nuevamente como presentarme, yo soy Juliana González Gallego para ser más formal. Actualmente trabajo en Pragma, una empresa de desarrollo de software que pues tiene base en Medellín, pero trabaja con ciudades como Bogotá, Cali. Actualmente estamos en Centroamérica, en Honduras, Salvador y Guatemala y Panamá. Entonces, pues muy complacida de poder compartir conocimiento con ustedes. Soy certificada de la UX Alliance en toda la parte de experiencia de usuario. Pues actualmente, como les decía Juan José, soy mentora en Future Is, y pues soy así como dato curioso, soy perfeccionista a morir, me muero si las cosas no salen como quiero, pero es algo en lo que estoy trabajando porque creo que tiene como su lado bueno y su lado no tan chévere. Y pues algo menos importante, pero como dato curioso, soy fan del chocolate. Aquí la invitación es muy simple y es como que qué puedes esperar de este espacio, y es como hay que adentrarnos en que el diseño no solamente es la práctica, como les decía ahorita, de diseñar wireframes y hacer cosas usables o atractivas para el usuario. Hay que empezar a entender que el diseño de experiencia o el diseño de productos va muchísimo más allá, va acerca del relacionamiento que tenemos con nuestros equipos de desarrollo, con el relacionamiento que tenemos con las empresas para las que trabajamos, y como todo eso se va conjugando para verdaderamente tener un ecosistema alrededor del diseño de un producto. Entonces, ¿qué puedes esperar acá? 4 tips o 4 valores muy importantes que te van a ayudar a mejorar tus procesos al interior de la organización, o si de pronto trabajas como freelance, cómo eso te va a empezar a generar muchísimo más vínculo con lo que estás haciendo. ¿Para quién es este espacio? Diseñadores de experiencia, visual designers, dueños de producto, líderes de equipo, o definitivamente para cualquier persona. Yo creo que las personas que están alrededor del diseño de productos y servicios tienen que tener como esa vocación de servicio, y al tener esa vocación de servicio verdaderamente nos damos cuenta que tenemos que empezar a ver desde afuera la realidad de los productos para potenciarlos y hacerlos cada vez más bacanos o más chéveres, como diríamos aquí en Colombia. Entonces, yo no voy a seguir echando más carreta, vamos directamente al grano, y es como, venga, tenemos todo un proceso de gestión de diseño, y desde tiempos modernos o pues desde tiempos pasados empezamos a diseñar soluciones pensando en nuestros usuarios como centro. Es uno de los principios que tenemos desde experiencia de usuario, y es normal. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿quién lo va a utilizar? La persona que, voy a poner cualquier ejemplo, utiliza una aplicación, utiliza las transacciones de un banco, o probablemente simplemente quiere comprar alrededor de un e-commerce. Y con eso empezamos una identificación de los comportamientos que se repiten dentro de la experiencia para poder hacer un análisis, entender cuál es la realidad de ese usuario, y buscamos dentro de toda la parte del diseño de experiencia generar empatía y encontrar soluciones acorde a sus verdaderas necesidades. Entonces, desde la parte de experiencia nos damos cuenta que siempre, sí o sí, el usuario es nuestro centro y es literalmente como nuestro foco central para poder realizar cada vez mejores productos. Yo tengo una duda y quiero resolverla con ustedes, y es como, venga, ¿dónde están quedando los negocios? Yo tengo una duda muy existencial, y es que desde que vengo trabajando en toda la parte de experiencia, sí, tenemos a nuestro usuario como foco y estamos súper emocionados de solucionarles la vida, pero muchas veces estamos perdiendo de vista qué está pasando con los negocios, al interior de esos negocios, qué está pasando. ¿Tienen limitantes o no tienen limitantes? Verdaderamente, ¿cuáles son esos objetivos que tenemos que alcanzar? Y creo que hemos empezado a hacer muy buen trabajo desde mi perspectiva, entendiendo como
diferentes proyectos en los que me encuentro inmersa en este momento, pero nos falta, ¿por qué? Porque definitivamente las personas que trabajamos en diseño de productos y servicios tenemos que tener una vocación hacia los negocios, tenemos que ver más allá de lo que está por encima o lo que te cuenta un PO o lo que te cuenta una persona de la empresa, y tenemos que empezar a escarbar y hacer toda una parte de research, pero más desde la realidad de las organizaciones para poder robustecer esos productos. Entonces, con eso, yo les quiero hacer una pregunta. Dentro de los proyectos o dentro de las cosas que desarrollamos o diseñamos día a día, ¿estamos considerando verdaderamente las necesidades de las organizaciones? ¿Estamos entendiendo cuáles son las metas que quieren alcanzar? ¿Cuáles son esos límites que tienen? ¿Conocemos verdaderamente cómo funciona el negocio al interior? Y todo eso se los pregunto por algo muy sencillo, y es que cuando no conozco cómo funciona una empresa al interior, probablemente yo no voy a poder hacer, no sé, un mapa de stakeholders que me permita entender hacia dónde tengo que ir cuando esté diseñando el producto, cuáles son las áreas que debo consultar, o por ejemplo, si tienen limitantes desde la tecnología, o de pronto esos core tecnológicos que son muy antiguos y que no me van a permitir, no sé, una exposición de servicios. Estoy hablando de pronto muy técnico, pero si tienen alguna pregunta, lo podemos solucionar al final para que no se estresen. Entonces, no estamos enfocándonos verdaderamente en los negocios, sino como que vamos como esos caballitos de batalla, como con sus cositas acá puestas que no pueden voltear a ningún lado porque no ven nada más que lo que hay al frente. Y entonces esa es mi invitación, a que empecemos a considerar esas necesidades de los negocios para que podamos juntos alcanzar esas metas que ellos tienen propuestas, pero no desde la superficialidad, sino desde la inmersión que podemos crear alrededor de los productos digitales. Entonces, dentro de todo esto, yo he tenido otra pregunta, soy muy preguntona y creo que viene mucho desde la parte de ser diseñadora de experiencia, y es que quiero entender todo. ¿Por qué? Porque entenderlo todo me da una mejor visual y voy a poder pensar de manera muchísimo más profusa y muchísimo más inteligente. Entonces, es cómo vinculamos los negocios con sus usuarios finales. Podríamos decir que existen no sé, un mapa de empatía que me permita entender cómo son esos usuarios, un journey que me permita saber cuál es el viaje del usuario para poder determinar cuáles son esas cosas que para él son importantes. Podríamos empezar a hablar de un montón de formas en las que yo me conecto directamente con mis usuarios, pero hay una que a mi forma de ver es como la madre, es como el centro de todo, y se resume en los activos digitales. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Finalmente, tenemos un negocio, que el negocio tiene como una documentación, por decirlo así, donde entran entrevistas, mapas de empatía, journey maps, blueprints, un montón de elementos alrededor de la investigación del usuario, pero en la mitad, cuando yo ya tengo un contacto directo con mi usuario, tengo a los activos digitales. Entiéndase los activos digitales por una página web, una landing page, una aplicación móvil, cualquier tipo de cosa que me permita medir la interacción de mi usuario con mi activo digital. Probablemente yo con un journey, pues puedo trabajar sobre hipótesis, porque no necesariamente tengo que ir a validarlo con mi usuario, aunque sería lo ideal, pero el activo digital en sí lo que me está permitiendo a mí es entender cómo se comporta ese usuario alrededor de lo que yo diseñé para él. Y al final de la cadena de valor tenemos a nuestro usuario, que es como el que genera ese sanduchito, que como lo ven aquí en la gráfica, es como negocio, activo digital, usuario. Tenemos con estos activos digitales cada vez más responsabilidades. Aquí vemos que tenemos que empezar a ser ágiles, porque definitivamente lo que una empresa no solucione, pues va a llegar un competidor y lo va a solucionar muchísimo más rápido. Entonces yo tengo que estar como en el aquí y el ahora de mis usuarios. Entonces, por eso tengo que entender muy bien la realidad del negocio para saber cómo actuar, y la realidad de mis usuarios para poder ser muchísimo más ágil y, por decirlo así, oportuno en la entrega de valor de mis productos. Tienen que ser valiosos, tienen que solucionarle la vida a ese usuario final. Por eso yo les repito, tengo acá la presencia de los tres activos. El negocio como el proveedor del servicio, el activo como la acción que genero para vincularme con mi usuario, y el usuario como esa persona que va a validar que esas hipótesis del negocio entregadas a través de un activo digital pues pueda ser verdaderamente de valor para
para esa persona que lo va a utilizar. Entonces, por eso tiene que ser valioso, porque me tiene que ayudar a solucionar algo en esa persona. Voy a poner un ejemplo. Yo trabajo con este tema del COVID, hemos trabajado con aplicaciones acerca de la salud de las empresas. Entonces, si yo no tengo la capacidad de entender cómo está ese negocio por detrás para poder hacerle, no sé, una aplicación de activación de síntomas, si de pronto tengo algún síntoma relacionado con COVID, pues probablemente yo no sé cómo actuar o cómo irme muchísimo más rápido a tomar una decisión sobre ese activo para poder entregarle ese valor a ese cliente final o a ese usuario final. Entonces, por eso es muy importante entender cuál es la realidad de los negocios, la tecnología, las competencias, cómo se manifiestan esos objetivos que el activo va a llegar a cumplir para poder ser muchísimo más oportunos a la hora de entregar valor a nuestros usuarios. Y finalmente, tienen que ser responsables tanto de un lado como del otro, porque tienen que ser responsables porque finalmente los activos digitales se diseñan con varios objetivos generales, por decirlo así. Primero, deben ayudarme a mover la caja registradora de los negocios, o no necesariamente, pero deben empezar, no sé, a entregarme leads calificados, por ejemplo, o ayudarme a, si yo tengo, por ejemplo, puntos físicos, necesito llevar como ese punto físico al mercado digital. Entonces, como, por ejemplo, creo una aplicación para, no sé, un digiturno que me ayuda a agilizar todo el proceso. Y finalmente, tienen que ser responsables con ese usuario, porque con el usuario yo tengo una responsabilidad independientemente de todo lo que les he contado, es que tengo que ayudarle a solucionar algo que él no ha podido solucionar a través de otros medios que yo pueda tener dispuestos. Entonces, dentro de esta matriz tenemos activos digitales que tienen que ser ágiles, valiosos y responsables, tanto con el negocio como con el usuario, para poder mover los KPIs o el retorno de inversión del negocio y poder entregarle valor al usuario final. Con todo eso ustedes van a decir como, venga Juliana, esto pues, si uno sabe un poquito de experiencia, un poquito de diseño de productos o de pronto administración de proyectos, más a decir como, eso es casi que obvio. Y probablemente sí, pero este contexto que les estoy dando es muy importante porque de ahí va a partir toda esa parte de los valores ocultos que les quiero contar el día de hoy. Por eso necesito entregarles este contexto para que ustedes digan como, Juliana tenía razón, o no. Entonces, como que ahora sí quiero que hablemos acerca del valor oculto del diseño estratégico. ¿Y cómo vamos a hablar ahí? Todo basado en mi experiencia. No es algo que leí, no es algo que consulté. Creo que ha sido algo que se ha dado alrededor de mi experiencia laboral, personal y profesional, donde he podido darme cuenta que cuando me abstraigo un poco de mi realidad de diseñadora de interfaces y de una persona como que diseña experiencias para activos digitales, que es mi profesión actual, puedo lograr muchísimas más cosas. Listo, entonces con todo eso lo que les estaba contando es que vamos a empezar a hablar de los verdaderos valores del diseño estratégico. Y aquí está el primer valor que para mí es muy importante y es que más que saber de negocios es entender los negocios para los que trabajamos. No se trata de que yo sea un PhD o tenga un MBA en la parte de administración de negocios, porque finalmente eso pues puede que me sirva en algún punto, pero yo lo que necesito es saber cómo excarbo o cómo hago esa arqueología de los negocios para poder solucionar muchísimo más. Entonces, con esto les tengo una invitación, es que empecemos a revisar bajo cinco conceptos muy simples ese análisis de los negocios. Hay uno que está muy enfocado a la visión y no se trata de esa visión lejana que teníamos anteriormente, que veíamos en todas las empresas, y es como mi visión es ser la empresa número uno en México y Latinoamérica. No, la visión específica del proyecto para el que estamos trabajando. ¿Cuál es esa visión que queremos? Entonces, nuestra visión, voy a poner otro ejemplo, bueno, o les voy a contar más acerca de mi experiencia. Hace poco estuvimos desarrollando un producto para una marca femenina en Colombia y la visión del proyecto era una visión muy lejana, era como queremos posicionarnos como la marca número uno de cuidado femenino. Y nosotros decíamos como sí, eso está bien, pero necesitamos crear una visión específica para este proyecto. Era un rediseño de un sitio muy grande donde lo que queríamos era, venga, ¿cuál es esa visión? Entonces, queremos dar a conocer a la marca a través de digital, a través de un activo que nos permita interactuar con nuestras usuarias y saber qué es lo que quieren. Entonces, si ven cómo cambia ese
queremos posicionarnos como la marca número uno líder en el mercado, una cosa que está muy poco asociada verdaderamente a activos y a diseño de productos. Y con un cambio decimos que queremos a través del activo conectarnos con nuestros usuarios para saber qué es lo que quieren. De esa visión es la que hablamos cuando hablamos desde todo el tema de proyectos. ¿Por qué? Porque pues los proyectos normalmente suelen tener una vida útil y esa vida útil, si yo no la empiezo a transformar, pues probablemente se me va a quedar muy corta porque el mundo va a 1000 por hora, vamos muy deprisa. Entonces, súper importante que empecemos a definir una visión muchísimo más concreta y una visión que me permita evolucionar en el tiempo. Con todo eso, pasamos a un contexto de negocio. El contexto de negocio parte muchísimo desde cuáles son esos principios, esos fundamentos y esas cosas que yo tengo que saber para poder tomar decisiones muchísimo más rápido y pues tomar la mejor decisión en pro de ese negocio específicamente. Por eso no podemos olvidar que hacer, como les contaba, como esa arqueología de los negocios es muy importante, porque eso lo que nos va a permitir es entender nuestra realidad, saber cómo nos movemos, con quién nos relacionamos, con quién tenemos que hacer una definición u otra. Lo que hablamos normalmente es ese Stakeholders Map, donde podemos definir como, bueno, si tengo una duda referente, vamos a poner un ejemplo financiero, si tengo una duda referente acerca de los ahorros, pues sé que me tengo que ir al área que trabaja directamente la parte de ahorros en compañía de mi PO. Recuerden que somos una dupla de trabajo. Los diseñadores de experiencia y las personas que son los dueños de los productos tienen una relación estrecha. ¿Y por qué tiene que ser esa relación estrecha? Porque no vive el uno sin el otro. Somos totalmente fuentes de consumo, pero de eso voy a hablar muchísimo más adelante. Entonces, dentro de ese contexto de negocio, tenemos que tener en cuenta esa relación para poder tener más capacidad de accionar y virar si es el caso, si por ejemplo estoy tomando una mala decisión respecto al diseño o si probablemente hay unas decisiones desde más arriba que me están interfiriendo en el diseño para poder entender cómo me muevo de manera más fácil. Tenemos un contexto de usuario, yo creo que este es como la Biblia para las personas que trabajamos en diseño de experiencia. Este contexto de usuario se da porque pues tenemos que saber para quién estamos diseñando, tenemos que saber a quién le estamos entregando esas soluciones digitales y pues o físicas o digitales, la pueden considerar como quieran. Pero hay que saber muy bien si estoy diseñando para jóvenes o si estoy diseñando para adultos mayores o si quizás estoy diseñando para personas profesionales en un campo, como por ejemplo un médico o un abogado, porque pues tenemos que cambiar no solamente el lenguaje, sino la forma en la que ellos sino la forma en la que ellos se relacionan con esos activos, Entonces, eso siempre va a ser vital y es como para mí la carga número uno que se echa al hombro un UX porque es como que el empoderado y el abanderado de defender esos derechos y esos vínculos con el usuario final. Tenemos un contexto de mercado, no podemos olvidar que vivimos en un mundo, como les decía ahorita, que va a 1000 por hora, que estamos cada vez muchísimo más inmersos en la inmediatez, y si yo, pues, probablemente estoy tomando decisiones a la ligera, sin entender qué está pasando con el de al lado, me puedo estar equivocando o puedo estar tomando decisiones que no me van a generar ningún tipo de valor. Entonces, mirar a los lados siempre va a ser importante porque no con el ánimo de copiar, no con el ánimo de repetir lo que el otro está haciendo, sino simplemente con el ánimo de inspirar a hacer una solución que verdaderamente le ayuda a la gente que está bajo la sombrilla de mi marca. Entonces, para que simplemente tengamos ese contexto y veamos la realidad desde la mirada de otros, porque muchas veces solemos cometer el error de quedarnos con nuestra propia realidad y cuando nos damos la vuelta y nos damos cuenta que alguien está haciendo algo muchísimo más relevante, pues perdemos totalmente ese protagonismo y esa pertinencia para con nuestros usuarios. Y hay algo súper importante que es el contexto tecnológico. Si yo no sé cómo funciona por dentro esa marca, si yo no sé cómo ellos están enfrentados al desarrollo de un producto desde la tecnología, pues probablemente yo me puedo imaginar montarme un transformer en una página, por exagerar, pero me doy cuenta que ellos no están preparados tecnológicamente para montar ese transformer en esa página y hacer lo que ellos quieran. Y ahí decimos como, tomé una mala decisión, debí haber bajado el alcance, debí haberme dado cuenta que probablemente ellos no estaban preparados para esta solución tan ultra innovadora que yo me inventé, poniendo pues cualquier tipo de ejemplo.
Entonces, como que eso es muy importante para que ustedes pues lo tengan muy presente. Entonces, tenemos en condensación desde la parte de entender el negocio, estos 5 pilares. La visión baja realidad del producto que estamos diseñando, contexto de negocio para poder saber cómo tomar decisiones más asertivas, contexto de usuario para poder defender esos derechos que tiene mi usuario final, el contexto de mercado para entender cómo se está moviendo un negocio y otro versus mi negocio, y el contexto tecnológico para saber si la madurez tecnológica de la marca o la empresa para la que estoy trabajando es pertinente para saber qué cosas tengo, que puedo o que no puedo proponer, o que puedo o que no puedo desarrollar. Entonces, con eso es como el cierre del primer valor. Esto es algo que me parece muy chévere, que yo creo que mucha gente aplica, pero si no lo está aplicando, vaya y empiece a hacerlo, porque así se va a poder dar cuenta muchísimo más fácil de que las decisiones de diseño no solamente son como de, ay, qué lindo este logo acá y qué linda esta funcionalidad acá, sino como que las voy a tomar cada vez con más responsabilidad y cada vez más conciencia. Entonces eso me da paso a hablar del valor número 2. Y ahí empieza como todo el tema de esa conciencia que yo tengo que empezar a tomar. Y eso me ayuda porque las personas que trabajamos en diseño tenemos algo muy relacionado, o es una cosa que yo he visto en todas las personas con las que he tenido la fortuna de trabajar, y es que tenemos un pensamiento sistémico. ¿Qué es ese pensamiento sistémico? El pensamiento sistémico es la actitud del ser humano que se basa en la percepción del mundo real. Es decir, yo no desacoplo la realidad es una sola para mí, pero tengo la capacidad de desagregar de la realidad ciertas cosas que me van a ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, con eso vengo a contarles 4 cosas súper importantes de ese pensamiento sistémico. Y es que tenemos un pensamiento sistémico centrado en 4 cosas. La primera es que podemos o debemos, mejor dicho, empezar a tomar decisiones basadas en datos. Cuando yo empiezo a integrar diferentes actores dentro del diseño de productos, me doy cuenta que estoy robusteciendo mi conocimiento para poder crear productos wow, así que te dejen sin aliento, que te dejen con la boca abierta. Entonces, esta parte de decisiones basadas en datos es, venga, si ya es un producto existente, si ya es un producto que se midió en el mercado y empezamos a identificar un montón de patrones de nuestros usuarios, pues a partir de esos datos que nos arrojó ese activo que me está diciendo que al usuario le gusta esto y que esto no tanto, pues probablemente yo pueda tener la capacidad de tomar mejores decisiones. Yo me voy a ir con un ejemplo de un proyecto en el que estuve y era un rediseño de un sitio donde pues queríamos ver qué tanta factibilidad había de conservar algunos elementos del sitio, si eran o no pertinentes para el tipo de usuario al que queríamos ir. Y nos dimos cuenta que la mayoría de cosas dentro del activo digital estaban siendo súper valoradas por esos usuarios. Entonces quisimos, migramos muchos de esas cosas al sitio nuevo con la ventaja de que veníamos a mejorarlas. Es decir, venían de una experiencia un poquito más vintage o antigua porque era un sitio muy viejo y queríamos darle como un refresh muy brutal. Y con ese refresh nos dimos cuenta que esas funcionalidades seguían estando vigentes, pero ahora iban a tener ese look y las íbamos a potenciar a través del diseño. Entonces, miren qué tan importante es tener esa capacidad de pensar de manera diferente, salirnos de esa realidad y poder pues tomar decisiones basadas en datos. Si probablemente yo no tengo un rediseño como tuve la fortuna yo de hacerlo, puedo tener, no sé, estudios de mercado o entendimiento a través de otros activos que existan de la marca o de la empresa, para que pues no vayamos a ciegas y podamos medir verdaderamente la efectividad. Hay un ejercicio muy chévere que de pronto, si están interesados, es como, si yo no conozco nada de una marca, eh, les recomiendo una página que se llama SimilarWeb. En SimilarWeb podemos hacer como un análisis de el sitio que queremos evaluar, ver cuáles son como esas elementos que me están ayudando a vincularme con mis usuarios, y a través de eso puedo empezar a pensar diferente respecto a esa marca. No para no irme a ciegas, para poder tomar decisiones que me permitan generar un mejor relacionamiento no solamente con el activo, sino con la gente que está trabajando en esa marca. Otra parte del pensamiento sistémico que está centrado en
pasar de la información a las funcionalidades. Como diseñadores tenemos esa capacidad. Como pensamos de una manera mucho más general, eso que nos ayuda es que si yo empiezo a identificar a través de los datos o a través de una conversación diferentes patrones, puedo empezar a pensar en funcionalidades. Entonces les voy a poner un ejemplo. Empezamos a hablar con una marca donde, y me perdonan si de pronto no tienen algún ejemplo, estamos muy relacionados a la realidad colombiana, estoy tratando de ser lo más generalista posible. Entonces les voy a contar desde el ejemplo. Trabajamos con una marca de pensiones aquí en Colombia y empezamos a identificar que el tema de los turnos en las oficinas era demasiado largo, habían procesos que estaban demasiado, ¿cómo se dice?, complicados para ir a pedirlo en una, perdón, eran demasiado fáciles para ir a pedirlos en una oficina. Entonces empezamos a pensar, venga, y si migramos todos esos elementos a través de digital y lo ponemos en la página y lo ponemos grande, llamativo, lo marcamos con un nuevo que le indique al usuario que es un nuevo servicio, y empezamos a hacer todo ese ejercicio de, venga, empezamos a migrar cosas que no sean necesarias en la oficina, como por ejemplo una carta de comprobación de que usted tiene las pensiones en esa empresa, y nos dimos cuenta que teníamos esa capacidad de seguir pensando en nuevas funcionalidades para digital. Entonces, cuando hablábamos con los dueños de las oficinas o con las personas de las oficinas, nos decían como, es que aquí vienen personas a hacer la solicitud de algo que pueden hacer a través de la página. Entonces nos dimos cuenta, no solamente la responsabilidad era de un activo digital, sino también de la comunicación. Y ahí nos metemos un poquito con el tema del diseño del servicio. Es como, pues yo no simplemente voy y pongo en la página grande que lo tengo, sino cómo comunico que lo tengo. Cómo le digo a la gente que puede utilizar ese servicio a través de mi página. Entonces, miren cómo desde la conversación, desde la forma en la que nos relacionamos con nuestros interlocutores, tenemos esa capacidad de empezar a pensar de manera muchísimo más abierta en nuevas cosas para mejorar la existencia de los usuarios y obviamente ayudar a la marca a agilizar los procesos. Con todo eso, hay algo muy teso o algo muy importante que yo veo del pensamiento sistémico, y es que nos ayuda a diseñar pensando en el futuro. Nosotros no diseñamos pensando en el ahora, o no deberíamos diseñar pensando en el ahora. Deberíamos empezar a diseñar pensando en ese futuro cercano. Es decir, cómo yo voy a poder evolucionar este producto que estoy diseñando hoy para dentro de 4 meses, para dentro de un año, porque eso lo que me va a permitir es volverme muchísimo más relevante para la empresa o para la marca con la que trabajo, sea freelance, sea una persona que esté vinculada a la organización. Independientemente de eso, eso es lo que me está ayudando a mí como diseñador, es generar credibilidad y obviamente pues dejar en punta mi trabajo para poder continuarlo y potenciarlo y generar muchísimo más valor. Con todo eso, hay algo que es lo que cierra toda la parte del pensamiento sistémico, y es que tenemos la consideración de diferentes factores. No estamos diseñando solamente para la emergencia, puede que pase muchas veces, pero la idea es que empecemos a considerar todos los factores. Por eso me devuelvo al valor número 1, y es que hay que pensar en el negocio. Si yo tengo esos 5 temas previstos, la visión, la competencia, el usuario, la tecnología, se me escapa el otro, puedo tomar decisiones más acordes y centradas en las personas. No simplemente se trata de estar diseñando como lo que te digan, como necesito un botón que me lleve a una landing. Y yo voy y pinto el botón y me llevan a una landing. No, se trata de saber qué puedo considerar para robustecer o para generar mejores soluciones para mis usuarios. Aquí hay algo con lo que quiero cerrar esta parte de este valor, y es que pensar de forma sistémica nos da el poder de tomar mejores decisiones. Si yo tengo esa capacidad de abstraerme un poco de la realidad, probablemente o verme o salirme de mi realidad y verme por fuera de ella, probablemente voy a ver en qué estoy fallando y voy a poder tomar acciones de mejora muchísimo más fácil. Y eso obviamente se resume en poder tomar mejores decisiones en pro de mi proyecto personal como diseñador, el proyecto per se y las personas que están dentro del proyecto o a las que va a impactar directamente el proyecto, que en este caso vendrían siendo los negocios y los usuarios. Con todo esto, hay un tercer valor que
y que ustedes me dirán como, vení Juliana, es que son tantas cosas, y yo sí, son muchas cosas, otra vez tengan que ir ya a hacerlas todas. Podemos empezar por una. Entonces, no sé, vení, yo casi no tenía en cuenta el negocio, entonces voy a empezar con el valor número 1. Vení, es que yo nunca me he metido a trabajar con un SEO, no sé qué hace un SEO, no sé qué hace un copy, no me interesa, estamos fallando y les voy a contar el porqué. Y ahí va el valor número 3. Y es que no somos los copies, no somos el SEO, pero como dueños, diseñadores y señores de los productos, pues somos los orquestadores. Estamos en pro de que las cosas sucedan. Yo no puedo desacoplar toda la experiencia de un diseño porque si no yo no estaría entregando valor verdaderamente. Si yo me desentiendo de lo que va a escribir un copywriter o un UX writer, por ejemplo, en el caso como de experiencia, estoy desvinculándome de la experiencia final que va a tener ese usuario. Entonces, no sé, si yo me imagino que acá el usuario es una cosa, pero el copy pone otra cosa, entonces, ¿a qué estamos llegando? ¿A qué cosas estamos llegando en ese sentido? Entonces, ahí hay algo que les quiero compartir, que es un aprendizaje muy lindo que tuve, y fue con un proyecto, con el mismo proyecto que les estaba contando ahorita de la marca femenina, y es que al menos el SEO, dentro de la parte de diseño de productos, no es solamente una cuestión de expertos. No es solamente llegar y decirle al CEO de la empresa si hay una persona encargada de SEO en tu empresa o una agencia encargada de SEO en la empresa en la que trabajas. Es como, de eso se encarga el SEO. No, señores, de eso no se encarga solamente el SEO. El desarrollo de los contenidos que existen para un sitio, para una aplicación, para una página, para una landing, debería ser parte de nuestra gestión. Y no les estoy diciendo que usted se tiene que ir a sentar allá a escribir, porque para eso hay gente que sabe, sino que ustedes le puedan comunicar efectivamente a las personas cuál es el objetivo que debemos cumplir. Cuando todo el equipo sabe hacia dónde va, menores oportunidades de errores hay. Entonces, con eso, voy a traerles 4 consejos. Miren que cada uno de los valores tiene diferentes recomendaciones o diferentes visiones para que ustedes las vayan aplicando a su día a día. Y con esto me voy a ir a la primera deseo, y es que hay que capitalizar el contenido. Si hay cosas que ya existen, por ejemplo, si estoy haciendo un nuevo diseño o un rediseño, independientemente de eso, y hay cosas que ya existen en un blog o en una explicación acerca de un producto específico, pues capitalicemos esas cosas, empecemos a entender qué URLs tienen mejor posicionamiento, cuáles son las palabras claves que debemos mantener, hacia dónde debería ir toda nuestra estrategia de SEO. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a generar una mejor arquitectura de información, pero eso les voy a hablar en un momentico, me va a ayudar a generar unas mejores conversiones y a perseguir esos KPIs que el negocio tiene propuestos. Cuando yo tengo eso, pues voy a optimizar tiempo porque estoy capitalizando cosas, entonces probablemente esa capitalización voy a poder traer ciertas cosas simplemente para mejorarlas, o me doy cuenta que tengo que rehacer otras y eso no importa. Simplemente se trata de poder reutilizar en mayor o menor medida las cosas que tenemos. Con todo esto me voy a la parte de SEO de arquitectura de información, y era lo que les estaba contando ahorita. Cuando yo entiendo hacia dónde va el negocio, cuando yo tengo esos objetivos en mente, pues puedo identificar que la arquitectura de información tiene que ir de la mano con el SEO. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a generar mejor conversión, voy a poder ayudar al posicionamiento de manera más fácil, voy a crear funcionalidades que me permitan impulsar el SEO. Por ejemplo, en un blog, tener calificación del blog es importante, o tener el guardado es importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que les está diciendo a los motores de búsqueda, es como, hey, sí, acá hay alguien que está guardando contenido, y si una persona guarda un contenido es porque es importante para esa persona. Entonces yo, entre mi arquitectura de información, pues tengo que tener en cuenta toda esa estructura para poder potenciarla y ayudar a pues a esa optimización del SEO a que sea muchísimo mejor. Hay una parte y es como, venga, no solamente está el SEO técnico, que es el del etiquetado HTML, que este es un H1, este es un H2, este es un H3, por aquí hay un párrafo y por aquí hay un botón, sino que también tenemos toda una estructura estratégica. Y la estrategia ya se basa mucho en con qué palabras nos vamos a relacionar, qué palabras deberíamos sí o sí tener, cómo deberíamos ubicar esas H1, esas H3, para poder generar muchísima más interacción
y atención de los motores de búsqueda, porque eso finalmente todo suma a que la experiencia sea muchísimo mejor. Y obviamente, miren que la experiencia para el usuario es buena, pero también el retorno de la inversión, entre comillas, para los negocios va a ser importante. Recuerden que cuando hablamos de retorno de inversión, no solamente hablamos de dinero, también hablamos de ciertos elementos que para la marca son importantes, que una persona vuelva y visite su página, o que una persona que compró en el e-commerce vuelva y recompre, porque eso, toda esa traducción se realiza en la interacción que generamos con el negocio y los usuarios. Y ya para cerrar esta parte del SEO, que para mí es muy bacana por mi formación de comunicadora periodista, pues yo soy muy pegada a ese tema, me gusta mucho, es un tema que me apasiona, pero si a usted no se apasiona tanto como a mí, pues al menos empiece a dar pinitos y se va a dar cuenta de lo valioso que es. Entonces, para cerrar toda esta parte de SEO, es como hay que tener una verdadera implementación del SEO técnico. Si yo, por ejemplo, me desligo mi responsabilidad de UX o diseñador de producto a la implementación del SEO técnico y no cuido que el H1 tiene que estar donde es, el párrafo tiene que estar donde es, el botón tiene que estar donde es, pues yo no sé si voy a cumplir o no esos objetivos de negocio basándome en el SEO. Entonces, de ahí parten muchísimas cosas. Desde la empresa en la que yo trabajo, somos muy cuidadosos de ese SEO técnico porque nos hemos dado cuenta que da muchísimo valor a esas marcas, ayuda muchísimo más rápido al posicionamiento. Caso contrario que cuando queda mal implementado, que posicionarse en motores de búsqueda va a ser muchísimo más difícil. Entonces, son 4 invitaciones breves que pueden ir haciendo de a poco. Recuerden, no es ir a hacerlo todo inmediatamente, sino tomar lo que me competa o lo que me convenga y empezarlo a implementar en mi día a día en el diseño de producto. Con esta parte, recuerden que hablábamos de 2 puntos, hablábamos del SEO y hablábamos de los copies, y aquí hay algo relacionado al UX Writing o al copywriting, que todavía hay muchas empresas que lo utilizan así. Es como, hay que cuidar lo que se escribe. Un buen diseño de contenidos llamará la atención y retendrá usuarios. Si nosotros desde experiencia aseguramos que el contenido sea atractivo, que el contenido sea verdaderamente llamativo para una persona, pues seguramente vamos a poder generar ese vínculo que nos permita decirle a la gente como, es que la gente me viene y me busca otra vez porque le gustó el artículo que escribí, le interesó el tema que escribí porque lo escribí pensando en la realidad actual de esa persona. Entonces, aquí juegan unos papeles muy importantes los UX Writers, que creo que todavía estamos en pañales un poco, al menos aquí en Colombia, en este sentido, pero estamos cada vez esforzándonos más para llegar a eso. Y es porque si ustedes ven que yo no desligo el SEO y el UX Writing y la experiencia, es porque somos uno solo. Finalmente tenemos que cumplir un único objetivo. El único objetivo será generar una recompra o explicar un producto y que se afilien a ese producto, o que probablemente simplemente tengan una información facilita, como por ejemplo lo hace el Legal Design, que está muy enfocado a convertir esos tediosos formatos de bancarios, por decirlo así, o formatos legales en cosas simples y digeribles para los usuarios. Entonces, miren que ya hay muchas alternativas, estamos trabajando por eso, pero nos falta todavía mucho, y si está interesado en hacerlo, pues me encantaría colaborar con ustedes porque pues estoy muy interesada en eso. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta, y es algo que viene muy fuerte en tendencia para el 2021, cada vez más UX writers enfocados en conversión y en generar vínculo con los usuarios. Entonces aquí, para cerrar toda esta parte de SEO, contenido, que es muy raro que una persona de experiencia esté hablando, pues les voy a dejar una reflexión de una frase de Anne Hathaway, que es de Props, una empresa de comunicación muy importante en Estados Unidos, y es como, hay que ser suficientemente específico para ser creíble y suficientemente universal para ser relevante. Y esto se los digo ¿por qué? Porque dentro de las realidades que nosotros vemos en el día a día, la inmediatez, la necesidad de interacción con el humano se vuelve cada vez más real. Entonces, aquí hay que ser tan explícitos para que la gente me crea y que vea mi transparencia, pero lo suficientemente generalistas o lo suficientemente eh, explícitos, no sé cómo decirlo, para que tenga una mayor
exposición lo que yo estoy diciendo y volverme relevante para la gente. Entonces, cuando la gente vaya y consuma mi contenido, es como, ve, me gusta este contenido, lo voy a compartir con alguien más, sea un público específico, sea un público general. Pero váyanse con esta reflexión porque miren que la experiencia no solamente está en la interacción, está en lo que decimos y cómo lo disponemos para que las demás personas lo puedan ver. Y ya, con toda esta parte de los valores, como les dije, eran 4 valores, llegamos al último valor y este la verdad es que es mi valor preferido. O sea, de todo el aprendizaje que yo tenía alrededor del tiempo, este es el valor con el que yo me quedo y con el que yo empezaría si de pronto no he hecho alguno de los pinos que les conté el día de hoy. Y este es simple y fácil de hacer. Y es como ser parte de los equipos de desarrollo. Cuando yo tengo la capacidad de ser parte de los equipos de desarrollo, pues voy a poder potenciar el producto, voy a poder asegurar que el producto que yo me soñé, que yo me imaginé, se vuelva una realidad. Y para eso les voy a dar como 4 recomendaciones, creo que son 4 o 3 recomendaciones específicas. La primera, y es que tenemos que empezar a hablar su mismo lenguaje. Si nosotros no entendemos sus metodologías, si no sabemos qué es lo que hacen, no se trata de que yo vaya y me aprenda cómo tirar código, porque yo, Juliana González, no lo sé, aunque he tenido ganitas de aprender al menos algo de HTML, pero todavía no me he volcado a eso, pues he aprendido a que ellos tienen sus métodos de trabajo. Y el entender esos métodos de trabajo lo que me ha permitido es tener una mejor comunicación con ellos. Me ha permitido saber cuándo es el momento de proponerles algo nuevo, cuándo es el momento que no debería proponer algo nuevo porque pues no tenemos tiempo o el alcance no me lo va a permitir. Y eso se refiere a, no sé, si trabajan en metodologías ágiles o en metodología tipo cascada, para que yo pueda ser pertinente para ellos en ese momento y poder generar un grupo de trabajo. Segundo, hay que ponerlos en contexto. O sea, el contexto no solamente es para el negocio ni para el usuario. El contexto es para todas y cada una de las personas que se vinculan al diseño de un producto. Si yo no le digo a un desarrollador, venga, es que esta solución es para personas de 45 y 75 años, pues probablemente ellos van y, no sé, por ejemplo, un front, va y piensa que la solución es para un joven de 25 y empieza a pensar una interacción muy difícil de desarrollar, que la gente probablemente no va a entender. Entonces, ven la importancia de ponerlos en contexto. Ponerlos en contexto se trata de que la gente sepa para quién está diseñando, cuáles objetivos perseguimos, qué es lo que nos está moviendo la fibra para desarrollar este producto. Entonces, cuando eso pasa, creo que no solamente se mejora esa parte de comunicación, sino esa valía que le damos a los equipos de desarrollo, porque normalmente ellos se sienten muy como hormiguitas obreras y lo que tenemos que hacerlos es como desarrolladores pensantes, que puedan tener capacidad de decisión, que puedan ser personas que puedan proponer soluciones, para que así pues logremos cada vez productos muchísimo más relevantes para nuestros usuarios finales. La tercera, desde la parte de hablar su mismo lenguaje, es que tenemos que establecer acuerdos. Necesariamente tenemos que empezar a definir cuáles son esos límites que no podemos sobrepasar. ¿Por qué? Porque yo como diseñadora de experiencia soy muy creativa. Entonces hay días en los que yo me levanto con un chispazo de creatividad y llego y le digo a ellos, y es como que, Juliana, eso no, pues no lo vamos a lograr hacer. Entonces, cuando ya sabemos cuáles son esos límites o esa generación de acuerdos, pues yo puedo saber hasta qué punto puedo llegar y hasta qué punto no. Y ahí creo que se condensa muy bien todo el tema de que generamos nuestro propio lenguaje, y eso lo digo porque pues yo trabajo con diferentes equipos de desarrollo de los proyectos en los que estoy, y creo que con la comunicación con todos es muy diferente. Y varía mucho dependiendo de los objetivos que perseguimos y de los proyectos en los que estamos inmersos. Entonces miren cómo 3 pequeñas acciones pueden mejorar contundentemente la forma en la que desarrollamos un relacionamiento con los equipos de desarrollo. Si usted, por ejemplo, no tiene la oportunidad o de pronto quisiera empezar a interactuar con equipos de desarrollo, yo lo animo a que lo haga. Probablemente si es un freelancer o es una persona que pues no tiene esa oportunidad, pues tóquele la puerta a
a su cliente y dígale como, hey, me encantaría poder al menos tener una sesión de trabajo con los desarrolladores para que ellos sepan para quién estamos diseñando, qué es lo que estamos haciendo, qué objetivos perseguimos, y empezar de a poco, un escalón por vez. Y eso me va a generar muchísimo más valor como X respecto no solamente hacia mi usuario final, sino hacia el negocio que me contrató. Aquí hay algo de lo que yo siempre voy a estar muy orgullosa, y es que yo nunca había escrito historias de usuario. E incluso me parece algo muy técnico, me parecía algo muy difícil, pero me di cuenta que afortunadamente pues yo trabajo en una empresa, en una casa de desarrollo de software, y tenemos un especial foco en la experiencia, pero nunca me había atrevido a ser partícipe de la escritura de historias de usuario. Nunca me había sentado con un dueño de producto a escribirlas. Nunca le había dado esa mirada de experiencia a esa persona para potenciar esa historia de usuario. Hay que entender obviamente que la historia de usuario, para las personas que probablemente no lo sepan, es esa minimísima parte del diseño del producto. Por ejemplo, y voy a utilizar con el respeto de Juan José, que es muy teso en toda la parte de agilismo, el ejemplo de todos los agilistas, y es como, pues si tú te vas a comer un elefante, no te lo puedes comer del todo, o sea, rápidamente de un bocado, te lo tienes que comer como por partes. Entonces, esto suena muy cruel, pero primero me como la patica, luego me como una orejita, de pronto la trompa, y pasa igual con los activos digitales. Si yo, por ejemplo, voy a desarrollar un portal, pues no voy a llegar y lo voy a desarrollar de una. Primero tengo que definir qué es lo que más valor le entrega ese portal al usuario. Entonces, no sé, voy a pensar que el home se divide, no sé, en 5 esferas o en 5 módulos. Entonces tengo que empezar a decir cuáles son los módulos que mayor valor generan. Entonces, no sé, el banner y el menú principal. Entonces, no sé, una historia de usuario es desarrollar el banner y otra historia de usuario es desarrollar el menú principal. Entonces, ven, empecé con la mínima expresión del producto para poder generar el desarrollo. Entonces, ya poniéndolos en contexto, me di cuenta que ser partícipe de las historias de usuario es muy importante. Y no les voy a decir más, les voy a mostrar el por qué. Dentro de los proyectos que yo he estado, cuando yo escribía las historias de usuario, esta era la escritura de una de mis historias de usuario con los criterios de aceptación o los DOD, pues, o Definition of Done, como ellos los conocen. Y es como las condiciones que debe cumplir sí o sí ese espacio para poder que cumpla como con todas las condiciones de desarrollo. Versus las condiciones de un PO, que no están mal, pero son mucho más generales. Entonces, si ustedes ven, las escritas por un UX están muy enfocadas al detalle, y las que están escritas desde un PO están más enfocadas a la operación general que tiene que cumplir, o las funciones generales que tiene que cumplir esa historia de usuario específica. Y dentro de un proyecto en el que estuve, que fue el primero en el que me aventuré a escribir historias de usuario, esto ustedes lo verán y dirán como, eso se ve muy difícil, pero por el contrario, era cada vez más fácil porque iba al detalle. Y lo comprobé cuando un día cualquiera, yo estaba trabajando, un desarrollador me escribió esto. Y es como, nadie refina historias de usuario como usted. Y no lo pongo por decir como que, ay, que Juliana escribe las mejores historias de usuario, sino simplemente para darles el ejemplo de que entre más detallada sea, más facilidad hay de que cumpla con mis requerimientos. Recuerden que lo que no se escribe en una historia de usuario simplemente no se hace. Entonces, este era de los desarrolladores que me alegaba todo el tiempo y me decía, qué exageración esa historia de usuario, nadie va a leer eso, a nadie le importa. Y yo como, bueno, yo decía como, está bien, pero el día que él me escribió esto, yo decía como, bueno, valió la pena sentarme y detallar de esa forma tan exagerada todo lo que hice, porque pues le dio un nuevo sentido a lo que yo hago como diseñadora de experiencia. Entonces, acompañar a esas personas en ese proceso de escritura de historias de usuario es muy valioso. Son las cosas que para mí verdaderamente valen la pena desde lo que yo hago con experiencia. Hay otra cosa que es muy chévere, es que hay que testear, testear y testear y volver a testear. Seamos los primeros y últimos testers de los productos que diseñamos. Y lo digo desde el principio de las cosas, desde cuando yo pinto un wireframe, paso a diseño de interacción o, por ejemplo, lo que llamamos pues el diseño de interfaz, y pasamos a la parte de desarrollo. Cuando yo tengo la capacidad de poder ver mi producto en los diferentes frentes, pues primero voy a poder ver qué errores estoy cometiendo, qué cosas puedo corregir fácilmente,
y cómo voy a agregar cada vez más valor o cómo voy a pensar en procesos evolutivos. Así voy a asegurar que el producto que yo me soñé, que yo me idealicé, se va a volver una realidad. Entonces no dejen esto de lado. Testear en inicio para poder corregir errores sobre las necesidades de mis usuarios. Testear con el diseño definido, por decirlo así, o el diseño de interfaz, para ver cuál es esa interacción o ese look and feel, como le llamamos en el medio, que genera mayor empatía con mis usuarios. Y testear el producto desarrollado, porque eso me va a asegurar que el producto que yo creé en mi cabeza es una realidad. Y hay que recordar una cosa, y esto no está de más, es que ante todo somos un equipo. Somos un equipo que trabaja con el mismo propósito, y es que queremos solucionar algo en una persona allá afuera, independientemente de lo que sea. Para eso, ¿qué necesitamos? Comunicación, trabajo en equipo y camaradería. Esas son como las virtudes más grandes que yo veo, no solamente desde los equipos de desarrollo, sino cómo ayudo a vincular a los de contenido, al proceso o a la línea de desarrollo, cómo vinculo a la gente que estuvo en la parte de investigación para que siga alimentando esos equipos de desarrollo. Y esto lo digo de pronto muy desde mi realidad, y afortunadamente yo trabajo en una empresa que tiene muchas áreas de conocimiento y que pues todas las áreas de conocimiento están inmersas en el desarrollo de un producto, pero si por ejemplo vos que estás allá afuera, que no tenés esa capacidad, pues empezar al menos a hacer equipo con tu PO, entender cuál es esa necesidad, y luego más adelante empezar a tomar más protagonismo con otras cosas que de pronto veas oportunas. Yo acá te estoy dando simplemente como una idea de lo que podrías hacer, porque creo que entender el todo como un equipo nos va a permitir tener el mismo foco. Es como cuando alguien, no sé, alguien está en relevos, pues somos, voy a poner un ejemplo, 5 personas esperando a que nos entreguen la batuta para hacer el mejor desempeño en el punto en el que tengo que hacerlo. Entonces, pero todos están mentalizados en que tienen que llegar a la meta. Entonces pasa lo mismo con los equipos de diseño. Es como todos tenemos que tener el foco de la solución a nuestro usuario y necesitamos hacer lo mejor que podamos para poder solucionar algo en la vida de esa persona. Entonces, con todas estas cosas que les conté, con toda esta historia relacionada a mi experiencia que les conté, ¿qué es el valor oculto del diseño? Y yo les voy a dar mi resumen de qué es el valor oculto del diseño, para que pues se vayan con esa reflexión a casa. O mentiras, estamos en la casa, entonces para que se queden con esa reflexión en la casa. El valor oculto del diseño estratégico no es más que la sumatoria de valores agregados. Es decir, a mí me pagan por pintar wireframes, me pagan por diseñar un producto, pero ¿qué tal si yo empiezo a generar valor a través de cosas que la gente cree que no son mi responsabilidad, pero sí lo son? Si yo empiezo a unirme con los equipos de desarrollo, si yo empiezo a unirme con los equipos de contenido, pues eso seguramente va a generar muchísima más empatía con los equipos y vamos a poder crear un objetivo común para llegar más rápido a él. Recuerden que, pues, juntos vamos más rápido, perdón, solos vamos más rápido, pero juntos vamos a llegar más lejos. Y eso es como uno de los principios que utilizamos dentro de la empresa para la que trabajo, que es Pragma. Y es que aquí verdaderamente no hay muchos dolientes, pero cuando estamos hablando de diseño de productos, el UX es la persona que debe velar porque todo eso se cumpla. Y por eso les estoy contando todo esto que les conté. Para cerrar, aquí les voy a traer como un friendly reminder, y es que el diseño por sí solo puede cambiar la percepción que Juan José tenga de la empresa para la que trabajo, o la percepción de que los usuarios puedan tener sobre alguna marca. Pero el diseño estratégico puede cambiar empresas, y les voy a decir el por qué. Puede cambiar empresas porque estoy entendiendo de el interior hacia el exterior lo que estoy necesitando. Es como cuando hablamos de trabajar primero en mí y en mis necesidades internas para poder dar lo mejor de mí. Se traduce igual para los proyectos. Entonces, apuéstenle a todo esto, crean verdaderamente en que tienen la capacidad de transformar empresas a través del diseño, porque eso nos va a hacer muchísimo más poderosos. Con todo eso los dejo el día de hoy. Para mí es un placer acompañarlos. Gracias por conectarse. Como les decía, sé que es sábado y es un día como de descanso, pero me encanta que podamos compartir conocimiento. Les dejo aquí mi correo electrónico y mis redes sociales, pues y mi LinkedIn como red profesional, para que pues estemos como en contacto. Y si tienen alguna pregunta, bienvenida sea. Muchísimas gracias.